Tras años de buscar la verdad de su origen, la hija abandonada finalmente encontró la imponente mansión de su madre biológica, sin saber que el mismo suelo sobre el que pisaba ocultaba un secreto tan atroz que el horror helaría su sangre, desenmascarando una cruel injusticia que reescribiría la historia de su propia familia. Aurora había aprendido a coexistir con el eco perpetuo de lo que no era, de lo que le faltaba, de la pregunta silenciosa que la carcomía desde la cuna. ¿Quién era su madre biológica? Su vida era una costura de remiendos y privaciones silenciosas, un tapiz deshilachado de esfuerzos y humillaciones diarias, un contraste lacerante y constante con el brillo fugaz de las familias completas que veía en los parques o en las calles, donde la felicidad parecía un lujo inalcanzable para ella. Cada día era un recordatorio visceral de su posición de subestimación, de su existencia precaria en los márgenes de una sociedad que valoraba la familia, el apellido y la apariencia impecable por encima de la bondad, la resiliencia del espíritu y la verdad intrínseca del ser humano. Su pequeño apartamento, apenas 2 habitaciones exiguas y sombrías en un barrio olvidado de la ciudad, olía a humedad, a polvo acumulado en los rincones y a los sueños postergados de una vida que nunca fue, de un futuro que se desvanecía en la penumbra de la incertidumbre. Las manos de Aurora, a sus 28 años, no eran las de una mujer que vivía en el lujo, dedicándose al ocio y la belleza. Estaban ligeramente curtidas, con las venas marcadas y los nudillos ásperos, una consecuencia visible de décadas de trabajo incansable, primero como camarera en cafeterías, luego como asistente en una biblioteca pública, un oficio que, irónicamente, le había enseñado a ver las grietas en las fachadas más pulcras y la verdadera esencia de las personas, más allá de sus títulos o fortunas. Llevaba ropa sencilla, a menudo heredada o comprada en mercadillos benéficos, descolorida por el uso incesante y el lavado a mano, con alguna que otra costura remendada con hilo de otro color, un testimonio de su ingenio y su falta de recursos, que contrastaba de forma hiriente y dolorosa con los trajes suntuosos y las joyas brillantes que lucían. Las mujeres de la alta sociedad, que a veces visitaban la biblioteca. Su cabello castaño, con algunas hebras doradas por el sol de veranos pasados, usualmente recogido en una trenza práctica, parecía querer esconderse de las miradas de los curiosos, mientras sus ojos, de un intenso color miel, reflejaban una melancolía profunda, un pozo sin fondo de preguntas sin respuesta, de palabras no dichas y de dignidad herida. Una herida que la acompañaba desde su más tierna infancia y que rara vez lograba sanar por completo, solo se cicatrizaba superficialmente, dejando una marca imborrable en su alma. El desprecio no siempre venía en palabras claras y directas, en gritos o insultos. A menudo se manifestaba en los silencios incómodos, en las miradas furtivas, en los gestos sutiles pero punzantes de la gente, en el desvío de sus ojos cuando se enteraban de su origen. En el barrio, la gente murmuraba sobre la huérfana de nadie, una figura solitaria que vivía sin raíces. Pero en las raras ocasiones en que Aurora intentaba preguntar sobre su pasado en el orfanato, el desprecio era palpable, casi tangible, una bofetada invisible que resonaba en el aire. Si Aurora se acercaba a alguna de las antiguas cuidadoras, las mujeres la miraban por encima del hombro, sus ojos fríos escaneando la ropa sencilla de Aurora, deteniéndose en su apariencia modesta,
con una mueca de desprecio apenas disimulada. «Niña, ¿para qué remover el pasado? Tu madre te abandonó y ya está. Nadie quiere recordar eso. Ocúpate de tu vida», soltaba una de ellas sin levantar la voz, pero con un tono que la hacía sentir como una molestia grosera, una mancha inoportuna en el buen nombre del orfanato. Aurora sentía el rubor subir por sus mejillas, el corazón acelerado, un nudo apretado en la garganta que apenas le permitía tragar saliva. La injusticia de ser tratada como un paria por su propio origen, por el simple hecho de ser una hija abandonada, se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, la que no encajaba en ningún lugar, había forjado en ella una capa de resistencia, una armadura silenciosa y robusta, pero el dolor subyacente de la humillación nunca desaparecía del todo, sino que se acumulaba capa tras capa, una herida constante y profunda que no cicatrizaba. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad y sumisión, bajo el velo de la mujer subestimada y despreciada por su condición social, latía un espíritu indomable, una mente prodigiosa, forjada no en aulas universitarias de élite, sino en las horas de soledad forzosa, devorando libros de genealogía, de historia local y de los intrincados mecanismos de la investigación. Aurora no solo tenía una memoria prodigiosa para los detalles, capaz de retener cada fecha, cada nombre, cada evento de un expediente, sino que poseía una inteligencia estratégica inusual, una habilidad innata para conectar puntos aparentemente dispares, para ver patrones ocultos donde otros solo veían caos. Su don era la observación aguda, la capacidad de leer entre líneas, de descifrar los gestos más sutiles, los silencios elocuentes, las microexpresiones que revelaban las verdaderas intenciones de las personas y los secretos ocultos tras las fachadas más pulcras. Desde joven, había sido una lectora ávida, desarrollando una pasión por la historia oculta, por los grandes relatos de familias y linajes, por los misterios enterrados en el tiempo. Esta habilidad, esta sensibilidad para el detalle minucioso, este don para desentrañar las verdades ocultas de los entramados familiares complejos, era su tesoro más preciado, un arma silenciosa y devastadora que yacía dormida, esperando el momento de su despertar inminente. Nadie en su pequeño mundo, ni siquiera los pocos amigos que tenía en la biblioteca, conocía la profundidad de su intelecto, la agudeza de su percepción, la sofisticación de su pensamiento en el mundo de las complejidades humanas. La veían solo como una mujer trabajadora, algo callada y reservada, que vivía una vida modesta, una sombra más en la biblioteca. Qué equivocados estaban en su ceguera. Su pasado, un secreto celosamente guardado y casi olvidado, era el de una joven prodigio de la investigación genealógica que en sus primeros años había descubierto una red de adopciones ilegales, pero las pruebas habían sido silenciadas y ella, difamada, forzada a desaparecer del radar. Pero ahora, esa anonimidad estaba a punto de ser desafiada. El antagonista principal de su historia era su propia madre biológica, una figura fantasma que se movía en las sombras de la élite de la ciudad, una mujer poderosa y misteriosa llamada Doña Adelaida, a quien la prensa oficial presentaba como una filántropa y un pilar de la sociedad. Ella era la personificación de la impunidad, de la crueldad disfrazada de respetabilidad,
del clasismo y el abuso de poder que se disfrazaba de elegancia y sofisticación. En su mundo, donde cada objeto de arte valía más que el salario de un año de Aurora, el brillo de los cristales y el perfume de las flores frescas creaban una atmósfera de exclusividad que Aurora secretamente le repugnaba. Ella conocía el verdadero costo de esa opulencia, la vanidad vacía detrás de cada fachada de mármol y la avaricia voraz que a menudo se escondía bajo el disfraz del legado familiar. Un legado que, muy pronto, ella sabría que estaba construido sobre mentiras y crímenes. La vida de Aurora bajo el yugo de la injusticia se manifestaba en la monotonía gris de su rutina diaria, marcada por el ritmo incesante de la búsqueda de la verdad y la indiferencia del mundo. Cada mañana se levantaba al alba en su pequeño apartamento, el sol apenas asomando por la única ventana, pintando de un gris tenue las paredes con manchas de humedad y el recuerdo persistente de sus fracasos pasados. El aroma a café barato que preparaba para sí misma se mezclaba con el persistente olor a libros viejos y a polvo. Su día transcurría entre la biblioteca, los archivos municipales y su portátil, buscando la pieza que faltaba en el rompecabezas de su origen, una verdad que la redimiría. Sentía el frío de las sillas de la biblioteca bajo su cuerpo, el dolor punzante en su espalda al pasar horas inclinadas sobre los documentos, un peso que se hacía más opresivo y cansado con cada día que pasaba, acumulándose en su cuerpo. Y cada día, al anochecer, se sentaba frente a su portátil, observando las luces de la ciudad a través de la ventana, brillando como estrellas inalcanzables, ajenas a su triste realidad. La ciudad, con sus rascacielos y sus luces brillantes, era una postal constante de lo que le había sido negado, un recordatorio silencioso de su abandono y de la crueldad de un sistema que la había relegado. Los momentos más dolorosos y punzantes eran cuando leía las noticias sobre doña Adelaida. Los periódicos hablaban de sus donaciones a orfanatos, de su filantropía, de su corazón de oro. Cada artículo era una bofetada a la verdad que Aurora presentía. La gente la alababa, la idolatraba, sin saber que detrás de esa fachada se escondía un abismo de oscuridad. Ella es mi madre. Me abandonó. Y ahora presume de caridad con huérfanos. Es un monstruo, pensaba Aurora, un nudo apretado en la garganta. La injusticia de que esa mujer, doña Adelaida, viviera en la luz mientras ella, Aurora, su hija, languidecía en la sombra, se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, la que no encajaba en el mundo de los ricos, había forjado en ella una capa de resistencia, una armadura silenciosa y robusta, pero el dolor subyacente de la humillación nunca desaparecía del todo, sino que se acumulaba, capa tras capa, una herida constante y profunda, que no cicatrizaba. La semilla del cambio, el primer indicio de que su vida estaba a punto de dar un giro drástico e impensable, llegó en la forma de un hallazgo inesperado en la biblioteca. Esa misma tarde, después de ver un reportaje en la televisión sobre el magnífico legado de doña Adelaida, Aurora estaba a punto de rendirse, con la mente nublada por la frustración. Mientras ordenaba unos viejos libros de historia local que habían sido donados, encontró un volumen desgastado, Crónicas de la ciudad olvidada, que no parecía tener valor.
Al abrirlo, una pequeña fotografía en blanco y negro cayó de entre sus páginas. Era una foto antigua, de una mujer joven, con el cabello castaño recogido en una trenza, ojos color miel idénticos a los suyos, y una sonrisa triste. La mujer sostenía en brazos a una bebé envuelta en un pañal. Detrás de la foto, una inscripción apenas legible. Mi pequeña Aurora. La verdad será desenterrada un día en la mansión de los secretos. Un cuadro en la biblioteca busca la pluma de oro. La foto la dejó sin aliento. Era ella. Era su madre biológica. Sus pensamientos se aceleraron formando conexiones inesperadas y vertiginosas. La incredulidad inicial, esto debe ser una coincidencia, una casualidad, una fantasía, luchaba encarnizadamente contra una creciente chispa de esperanza, o quizás de una sospecha fascinante que la carcomía desde dentro. ¿Mansión de los secretos? ¿Un cuadro en la biblioteca? ¿La pluma de oro? Su corazón latió con fuerza, un tamborileo acelerado e irregular en su pecho, una mezcla extraña y abrumadora de miedo ante lo desconocido, y una excitación furtiva, casi prohibida, por la posibilidad de una verdad oculta. Esto podría ser una locura total. Una fantasía de una mente cansada, se dijo a sí misma en un susurro, sintiendo un escalofrío que le erizaba la piel. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esta fotografía no es una coincidencia, sino una señal del destino, una pista para desvelar la verdad que he buscado toda mi vida? La duda se sembró, pequeña al principio, como una semilla en tierra fértil, pero persistente, creciendo con cada segundo que Aurora repasaba las palabras de la inscripción. Esa noche, el rostro sonriente de doña Adelaida en la televisión y el desprecio de la gente se repetían en su mente como una imagen fija. Pero ahora en la oscuridad de su cuarto, esas imágenes empezaban a adquirir un eco vacío, ridículo, carente de poder. Recordó cada humillación, cada mirada de desprecio, y ahora, cada una de ellas, sin saberlo, la había empujado, la había guiado hacia este momento trascendental. Siempre había tenido una afinidad inusual con los patrones, con los códigos, con la idea de que la verdad se escondía a menudo en los detalles más pequeños, en las palabras dichas a medias, en los secretos enterrados. Esa fotografía no era solo una coincidencia fortuita. Era un hilo de oro en el laberinto, el hilo de Ariadna que podría sacarla de su laberinto de invisibilidad y humillación, un mapa hacia un futuro que jamás había soñado, un destino que le había sido arrebatado. La chispa de la determinación se encendió, una llama solitaria pero poderosa en la oscuridad de su desesperación, iluminando un nuevo camino hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre, y la de muchos otros, comenzando por la de doña Adelaida, la falsa filántropa. Voy a encontrar esa verdad, cueste lo que cueste, susurró al aire, su voz llena de una fuerza inusitada y una convicción férrea que la hacía vibrar. Y voy a asegurarme de que la verdadera pobreza se revele, no la que ellos creen que yo represento, sino la pobreza de su alma y su corazón. El proceso de transformación y de investigación se convirtió en el santuario secreto de Aurora, su razón de ser en los días y noches que siguieron, un propósito que la consumía por completo, alejándola del imposom tedio y la penuria de su existencia anterior.
No era un camino fácil. Estaba plagado de obstáculos inesperados, de callejones sin salida burocráticos y de amenazas veladas, y la frustración la acechaba como una sombra constante, susurrándole al oído la palabra rendición en sus momentos de debilidad y cansancio extremo. Su primera acción fue la de un detective silencioso y metódico, una observadora aguda de las sombras y los detalles del mundo que ahora le revelaban sus secretos. Durante las semanas siguientes, cada minuto libre que tenía se convertía en tiempo para su misión encubierta. Un juego de estrategia en la sombra del imperio de doña Adelaida. Comenzó por la mansión de los secretos. Su investigación la llevó a los archivos del registro de propiedades, donde descubrió que la mansión que correspondía a la descripción de la fotografía se llamaba oficialmente la Casa del Silencio, pero en los registros antiguos se la conocía como la Mansión de los Secretos, propiedad de la familia Montenegro, una de las más influyentes de la ciudad, liderada por doña Adelaida. El aroma a polvo y a papel viejo en los archivos era su perfume ahora. Sus dedos, que antes archivaban libros, ahora se movían ágiles sobre las páginas de viejos registros familiares y documentos notariales. Sus ojos absorbían cada detalle, cada coordenada, cada nombre de los antiguos propietarios. Descubrió que la mansión, abandonada décadas atrás por la rama principal de los Montenegro, había sido restaurada y habitada por doña Adelaida y su esposo, un hombre llamado don Fernando, justo en la época en que ella, Aurora, había sido abandonada en el orfanato. La frustración la golpeó con la fuerza de una ola cuando se dio cuenta de que muchos registros de la familia habían sido borrados o estaban ausentes. Alguien no quería que esta verdad saliera a la luz. Alguien hizo un trabajo impecable para ocultarla. Pensó, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre, un escalofrío de furia recorriéndole la espalda. Su investigación la llevó a los archivos parroquiales más antiguos, a los registros de nacimientos y defunciones, y a las lápidas más antiguas de los cementerios, disfrazada de una estudiante de genealogía para no levantar sospechas. El aroma a moho y a tierra húmeda en los archivos era su nuevo ambiente. Buscaba cualquier conexión con el linaje Montenegro, cualquier mención de un nacimiento secreto, de un hijo abandonado. Hubo días de desesperación profunda, donde se sentía abrumada por la inmensidad de la tarea y la complejidad de la red de engaños que envolvía a la poderosa familia. Una tarde, mientras intentaba descifrar una inscripción en latín en una lápida casi borrada por el tiempo y el musgo, el texto estaba ilegible, y la frustración la invadió. Sus ojos le dolían por el esfuerzo. Su mente se sentía agotada por la concentración. Esto es demasiado complejo. ¿Y si es inútil? ¿Y si no encuentro las pruebas definitivas? Susurró, su voz rota por la duda. Se sentó en una silla dura y fría, el corazón latiéndole desbocado. Pero el rostro de doña Adelaida en la televisión, su sonrisa arrogante, la injusticia constante que había soportado, la impulsó a levantarse de nuevo. Number. La verdad de mi origen, la de mi madre, merece justicia. Y doña Adelaida, ella pagará por su crueldad. El entrenamiento de Aurora no era solo para descifrar documentos, también era estratégico. Necesitaba dominar el lenguaje legal y forense, el arte de la persuasión, la psicología del engaño para desvelar la verdad. Pasó noches enteras en su pequeño apartamento,
bajo la luz tenue de una lámpara, estudiando tratados de derecho familiar, de herencias, de investigación forense. Contactó discretamente a un joven abogado idealista, David, que había renunciado a una firma de abogados de élite para dedicarse a la justicia social, un alma afín a la suya. David, al principio, se mostró escéptico ante la historia de una hija abandonada y un secreto familiar que involucraba a una de las familias más poderosas, acostumbrado a los casos más mundanos. Pero al ver la determinación de Aurora, la evidencia que había recolectado con su memoria prodigiosa y las pistas que había descifrado en la foto y el libro, su escepticismo se transformó en asombro. Esto es un caso de abandono y manipulación, Aurora, murmuró David, sus ojos brillando con emoción. Si esto es cierto, doña Adelaida ha construido su reputación sobre una mentira. La confianza se forjó rápidamente entre ellos, una alianza inesperada pero formidable. Aurora aprendió a modular su voz, a elegir su vestuario para proyectar autoridad sin ostentación, a manejar su postura, a proyectar una autoridad silenciosa pero innegable. Sus manos, que antes solo conocían el papel y los libros, ahora se movían con una nueva delicadeza sobre tabletas digitales, investigando cuentas bancarias, analizando documentos legales. Descubrió que ciertos patrones financieros en las cuentas de doña Adelaida eran en realidad indicadores de grandes pagos a terceros para silenciar a testigos y encubrir el abandono, de operaciones fraudulentas que pasaban desapercibidas para los menos perspicaces. Fue un proceso lento, tedioso, lleno de frustración. Sus ojos le dolían por el agotamiento. Su mente se sentía agotada por la constante concentración. Pero cada pequeño avance, cada cifra descifrada, cada conexión que hacía, le daba un subidón de adrenalina que la mantenía despierta y enfocada. Mi verdad es más fuerte que su mentira, pensó, una certeza que se apoderaba de ella. Un día, mientras revisaba una serie de viejos diarios del antiguo notario de la familia Montenegro, que David había logrado recuperar de un servidor antiguo, encontró la prueba definitiva. Un diario donde el notario confesaba que doña Adelaida le había pagado para falsificar el acta de nacimiento de Aurora, declarándola hija de padres desconocidos, y que había manipulado un fideicomiso secreto que el verdadero padre de Aurora, un hombre humilde pero honesto, le había dejado, sin el conocimiento de doña Adelaida. Y lo que le heló la sangre, el diario del notario mencionaba una pluma de oro, con un mecanismo secreto, escondida en la biblioteca de la mansión, que contenía una microficha con la verdadera acta de nacimiento de Aurora, y la confesión del padre biológico de Aurora, un hombre del que doña Adelaida se avergonzaba por su origen humilde. Ahí estaba, la verdad que le daría autoridad total y los recursos necesarios para la vindicación. Era la prueba del crimen de doña Adelaida, de su crueldad sin límites. Ahora sabía qué hacer. Exponer la verdad en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Cada descubrimiento la alimentaba, cada obstáculo la endurecía, forjando su espíritu como el acero. La búsqueda de la verdad era agotadora, consumía sus días y noches, pero la promesa de justicia, la idea de desvelar la podredumbre que se escondía detrás de la falsa moralidad de doña Adelaida, le daba la fuerza para seguir adelante, impulsándola hacia un futuro incierto, pero lleno de una determinación inquebrantable. A medida que el plan de Aurora
meticulosamente elaborado como un complejo tapiz de verdades ocultas, tomaba forma como un reloj de precisión. La tensión comenzó a escalarse de manera palpable, no solo para ella, quien sentía la adrenalina correr por sus venas con cada día que pasaba, sino también para la antagonista, doña Adelaida, quien, sin saberlo, sentía la presión de una amenaza invisible, una sombra creciente que se cernía sobre ella. La paranoia y la desesperación comenzaron a instalarse como inquilinos no deseados en el corazón de doña Adelaida y su esposo, don Fernando. Días antes de la gran gala de beneficencia de la Fundación Montenegro, un evento cumbre donde sería homenajeada por su gran labor humanitaria, doña Adelaida recibió un correo electrónico anónimo con una sola frase: la verdad de la hija abandonada saldrá a la luz. La mansión de los secretos hablará. Doña Adelaida lo desestimó como una broma pesada o un intento de extorsión. Pero el germen de la duda, esa pequeña espina, ya estaba sembrado en su mente. Una inquietud silenciosa que no podía ignorar. Una tarde, mientras doña Adelaida revisaba los detalles de la gala en su lujosa oficina, recibió una llamada anónima en su línea privada. Una voz grave y distorsionada, casi fantasmal, le susurró: ¿estás segura de que tu pasado es tan limpio como lo pintas? Hay una verdad enterrada, un secreto que te hará perder todo. La verdad está en los diarios del notario y en una pluma de oro. Doña Adelaida palideció. Su mano temblaba mientras sostenía el auricular, una gota de sudor frío escurriéndole por la sien. ¿Quién habla? Esto es una locura, una amenaza. Swingó, su voz estridente y aguda, mientras la persona al otro lado colgaba sin dar más explicaciones. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, un nudo gélido en el estómago que le cortaba la respiración. Miró a su alrededor, la opulencia de su oficina, los premios en las paredes. Esto es ridículo. Todo es mío, lo he construido yo, se repitió intentando convencerse. Pero la inquietud era innegable, una sensación de que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Su voz se volvió más cortante con sus empleados, sus órdenes, más imperativas, una señal de su creciente nerviosismo. Aurora, por su parte, observaba desde la distancia, a través de las noticias que David le filtraba, cómo la tensión carcomía a doña Adelaida y don Fernando. Están a la defensiva, al borde del colapso, pensó, una sonrisa apenas perceptible en sus labios, una satisfacción contenida. Están perdiendo el control. Esto es bueno. La verdad los está acorralando. Sabía que algo andaba mal, que una sombra se cernía sobre ellos, pero no podían señalarlo, no podían identificar la fuente de su inquietud. No sospechaban, ni por un instante, que la fuente de su creciente paranoia era la misma hija que habían abandonado, la huérfana de nadie, Aurora, la que ahora estaba a punto de desvelar sus secretos más oscuros. Cada mirada de desconfianza, cada palabra apenas velada por doña Adelaida, solo la impulsaba más profundamente en su camino hacia la verdad y la vindicación. La adrenalina le recorría las venas, un combustible silencioso, una fuerza implacable. Estaba lista. El día de la gran gala de beneficencia organizada por doña Adelaida llegó, un evento cumbre que se celebraría en el majestuoso salón de baile de la Mansión de los Secretos, transformado para la ocasión
en un templo de la opulencia. Las luces de los candelabros de cristal refractaban la luz en 1000 destellos sobre el mármol pulido y los arreglos florales exorbitantes. El aire estaba impregnado del perfume de las gardenias y el suave murmullo de las conversaciones de la élite de la ciudad. El ambiente era de celebración forzada, de sonrisas congeladas en los labios y de un lujo que intentaba desesperadamente ocultar la podredumbre moral que se cernía sobre doña Adelaida y su esposo. Ella, vestida con un vestido de alta costura, su sonrisa tensa, se pavoneaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones por su gran labor humanitaria. No sabía que, oculta entre la multitud de invitados, con un vestido sencillo pero elegante que David le había conseguido, había una mujer con una mirada de acero y una determinación inquebrantable. Aurora. Había logrado acceder al recinto gracias a la ayuda de David, que la había hecho pasar como una invitada especial de un socio anónimo. Justo cuando doña Adelaida, con voz engolada y una sonrisa forzada de suficiencia, pronunciaba las últimas palabras de su discurso sobre la importancia de la familia y el legado para las futuras generaciones, y se disponía a recibir el premio al Filántropo del Año, una voz clara y firme, que no era la suya, resonó a través del sistema de sonido del salón, silenciando abruptamente el débil murmullo de los asistentes. «Permítanme un momento, excelentísima doña Adelaida. Creo que hay un legado más oscuro que debe ser revelado esta noche. Una verdad que exige salir a la luz, una que algunos han intentado enterrar bajo montañas de mentiras y avaricia». Todos los ojos se volvieron hacia la figura de Aurora, que había avanzado lentamente hacia el escenario. Su presencia, aunque discreta, imponente en su calma y determinación. Su cabello recogido en un moño estricto enmarcaba un rostro sereno. Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió por el salón. ¿Quién es esa mujer? ¿Una impostora? ¿Qué hace aquí? Component Placement se escuchaba entre los susurros. Doña Adelaida frunció el ceño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Su rostro se puso lívido. Se puso de pie abruptamente, su voz llena de furia. «¡Seguridad! ¿Qué hace esta mujer aquí? ¡Saquen a esta intrusa! ¡Está arruinando mi noche!». Component Placement exclamó, el pánico mezclándose con su indignación, su máscara de perfección derrumbándose. Don Fernando, su esposo, se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados. En ese momento de caos incipiente, Aurora alzó una mano, en la cual sostenía el viejo libro Crónicas de la ciudad olvidada y una pequeña pluma de oro. «Antes de que me saquen», dijo Aurora, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad inesperada. «Déjenme presentarles la verdadera historia de esta mansión y el verdadero legado de mi nacimiento. No el que doña Adelaida ha falsificado y exhibido, sino el que se construyó sobre el abandono y un crimen. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo». Aurora conectó una memoria USB a un proyector que David había instalado sigilosamente, y las imágenes se proyectaron en la pantalla gigante que hasta ese momento había mostrado el logo de la Fundación Montenegro. Lo que apareció fue una serie de documentos históricos, la fotografía de su madre biológica con ella de bebé, el diario del notario con las confesiones de falsificación de su acta de nacimiento y la manipulación del fideicomiso secreto de su verdadero padre.
el hombre humilde que doña Adelaida despreciaba. Y lo más impactante, el video de la pluma de oro, revelando la microficha oculta con la verdadera acta de nacimiento de Aurora, que la confirmaba como hija de su madre biológica, y la confesión del padre biológico de Aurora. Las pruebas eran irrefutables. Doña Adelaida fue la primera en reaccionar. Su rostro se descompuso, pasando del shock a una palidez marmórea, sus ojos inyectados en sangre. «Mentiras, todo es una farsa. Esa mujer está loca». «Son invenciones de una cazafortunas», Drenia gritó, su voz estridente y aguda, mientras intentaba abalanzarse sobre Aurora, pero fue contenida por su propio esposo, don Fernando, que la miraba con horror. Sus manos temblaban incontrolablemente, su frente perlada de sudor frío, sus labios temblaban en una mueca de ira y terror. Don Fernando, su esposo, que había mantenido una fachada de ignorancia, ahora la miraba con una mezcla de horror y furia contenida. Los invitados, antes aduladores, ahora los miraban con horror y desprecio. En ese momento de caos absoluto, de desorden y revelación, Aurora alzó la voz, su mirada fija en doña Adelaida, una calma que heló la sangre de su madre biológica. «Doña Adelaida», dijo Aurora, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad que nunca antes había tenido. «Usted me abandonó, me borró de su vida, me llamó una vergüenza, me humilló y construyó su reputación de filántropa sobre mi inexistencia. Pero la verdad es que la única pobreza aquí es la de su alma, la que le impidió amar a su propia hija, la que le llevó a manipular mi origen y a robar el legado de mi verdadero padre. Hoy, la verdad la alcanza». Su voz no era de venganza, sino de fría, implacable justicia. La atmósfera del salón era una mezcla explosiva de shock, indignación y asombro. Los murmullos se transformaron en un clamor de sorpresa y vergüenza ajena. La dinámica de poder se invirtió en un parpadeo. De repente, doña Adelaida no era la benefactora. Era la criminal, expuesta, vulnerable, sus secretos al descubierto ante el mundo entero. La humillación que Aurora había soportado durante años se le devolvía ahora multiplicada por 1000 a doña Adelaida y a don Fernando, en la mirada de cada invitado que antes los reverenciaba y ahora los miraba con asco. En ese instante, varios hombres vestidos de civil, que se habían mezclado discretamente entre los asistentes, avanzaron hacia doña Adelaida y don Fernando. Eran agentes de la Fiscalía, alertados por David. «Señora doña Adelaida Montenegro, señor don Fernando Montenegro, quedan ustedes detenidos por cargos de abandono de menor, falsificación de documentos, fraude y obstrucción a la justicia», declaró uno de ellos, su voz firme y contundente, mientras les ponía unas esposas discretas pero inconfundibles. Doña Adelaida, pálida y sudorosa, intentó resistirse, suplicar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, sin fuerza, sin su habitual arrogancia. Don Fernando, a su lado, con el rostro descompuesto, no ofreció resistencia. El sonido metálico de las esposas fue la única música que se escuchó, un lúgubre acorde final para la sinfonía de su destrucción. La gala había terminado, no con un premio, sino con un arresto y un escándalo de proporciones épicas. La caída de doña Adelaida y don Fernando fue tan abismal y humillante como su ascenso había sido arrogante y descarado.
La noticia del escándalo en la gala y su detención se propagó como un incendio forestal por todos los noticieros, periódicos y redes sociales del país y el mundo. El escándalo de la hija abandonada, la falsificación de su acta de nacimiento y el robo del fideicomiso de su verdadero padre fue el tema principal de conversación durante semanas. Las investigaciones legales se profundizaron, desenterrando capa tras capa de corrupción, evasión fiscal y manipulaciones financieras que habían sostenido su imperio de mentiras. Doña Adelaida, encarcelada, enfrentó un juicio largo, mediático y humillante, donde cada detalle de su vida de opulencia y engaño era expuesto sin piedad. Sus abogados, antes infalibles, no pudieron hacer nada contra la montaña de pruebas irrefutables que Aurora y David habían recolectado. Las escenas de doña Adelaida, antes tan arrogante y altiva, ahora desaliñada y abatida en el banquillo de los acusados, fueron transmitidas por televisión. Un festín para aquellos que siempre habían sospechado de su falsa virtud. La prisión se convirtió en su nueva realidad, un lugar gélido, oscuro y deshumanizante, donde el lujo y el poder que tanto había valorado eran completamente irrelevantes. Se le despojó de sus bienes, de su estatus social, de su nombre, que de repente era sinónimo de abandono y traición. Su desesperación era palpable. Sus gritos de protesta se ahogaban en el eco de los barrotes, un lamento ahogado en la oscuridad de su nueva existencia. Don Fernando, aunque no fue encarcelado por su menor implicación directa en el abandono, sufrió el ostracismo social más brutal. Su vida de lujo se desmoronó. Perdió sus amistades, sus propiedades, y su nombre quedó manchado para siempre, viviendo en la ignominia que tanto había despreciado. El ascenso meteórico de Aurora tras el escándalo fue un testimonio luminoso del poder de la verdad y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. La justicia, aunque tardía, le había devuelto no solo su dignidad, sino un propósito aún mayor. Con la recuperación del fideicomiso de su padre biológico, ahora legítimamente canalizado hacia ella, Aurora se convirtió en una figura respetada y admirada. Aceptó su nuevo rol con la misma humildad con la que había soportado la adversidad, pero con una visión clara y una determinación renovada. Su primera acción fue establecer la Fundación Aurora, dedicada a la protección de niños abandonados y a la ayuda para reunificar familias, honrando así el legado de su verdadero padre y su propia historia. Aurora utilizó su nueva posición para ayudar a otros, para crear oportunidades para niños y jóvenes que, como ella, creían en el poder de la verdad y la justicia. Su fundación se convirtió en un faro de integridad, un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona no reside en el dinero, sino en la honestidad y la valentía de enfrentar un pasado doloroso. Viajó por el país, contando su historia, inspirando a otros a luchar por la justicia, a no rendirse jamás. En un evento de la Fundación, años después, Aurora se encontró con una de las antiguas cuidadoras del orfanato que la había despreciado. Al ver a Aurora, la mujer palideció, sus ojos llenos de vergüenza y un atisbo de arrepentimiento. «Señorita Aurora, lo siento, fui una ciega. Nunca vi su verdadero potencial y la verdad que usted representaba», balbuceó. Aurora le dedicó una sonrisa serena, sin rencor. El pasado queda atrás. Lo importante es que la verdad siempre encuentra su camino.
y la justicia prevalece. La historia de Aurora, la mujer que se levantó de las cenizas del abandono, que desenterró un secreto familiar y corrigió un legado manchado, es un himno imperecedero a la dignidad y la perseverancia. Nos recuerda que la justicia siempre encuentra su camino y que la verdad, aunque enterrada por años, siempre sale a la luz. Su legado no fue solo la caída de su madre biológica, sino la inspiración de miles de almas que, como ella, se sentían invisibles. Ella demostró que la verdadera riqueza reside en el corazón y que la dignidad, una vez restaurada, brilla con una intensidad que ninguna oscuridad puede apagar.